Ahora vamos a hablar más específicamente sobre el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es los que se acercan al sacramento de la penitencia, obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Cuando nos reconciliamos, cuando vamos a confesarnos, nos reconciliamos con Dios y con la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas. Eso es importante reconocer. Vamos a hablar de ello. El nombre de este sacramento tiene diferentes nombres, ¿verdad? Se llama sacramento de conversión. ¿Por qué? Sabemos lo que es una conversión, porque nos llama a dar una vuelta hacia el Padre, ¿verdad? El pecado, lo que hacemos con el pecado es le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Y se llama sacramento de conversión porque lo que nos ayuda a hacer es, otra vez, ¿verdad? Dar la cara a Dios, otra vez. Se llama sacramento de penitencia. ¿Por qué? Porque es un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación de parte del cristiano pecador. Es un proceso, es penitencia. Ser penitencia, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Un proceso de arrepentimiento, de conversión y de reparación. Es lo que muchas veces se nos olvida eso. Hay que hacer reparación también por nuestros pecados. Por eso se llama sacramento de penitencia. Después vamos a hablar qué es lo que significa la reparación. También se le llama sacramento de confesión. Y es el que más conocido, ¿verdad que sí? El que más conocemos es sacramento de confesión porque es la declaración de nuestros pecados y sobre todo y más importante es la declaración o reconocimiento de la santidad y la misericordia de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, a la misma vez vamos a confesar nuestros pecados, pero a la misma vez confesamos la misericordia y el amor de Dios. Si no, no hay confesión de pecados, ¿verdad? Porque vamos a confesar nuestros pecados, vamos con la esperanza y con la seguridad de que Dios es misericordioso y compasivo, ¿verdad? Lento a la cólera y rico en clemencia, y por lo tanto nos va a perdonar. Entonces se llama sacramento de confesión. No solamente confesión de pecados, también es confesión de la misericordia y el amor de Dios. Se llama sacramento de perdón porque es la absolución, ¿verdad?, que Dios ofrece por medio del sacerdote, la absolución o el perdón del pecado. Se le llama sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia, que lo vuelve otra vez hacia Dios, hacia el amor de Dios. Hay diferentes nombres para este sacramento, pero ningún nombre, un nombre define en su totalidad lo que es el sacramento. ¿Entienden? Porque el sacramento en su totalidad es todos estos nombres. Es conversión, es penitencia, es confesión, es perdón y es reconciliación. ¿Comprenden? Porque aunque decimos, ¿verdad?, me voy a confesar, no ocurre solamente la confesión del pecado, ¿verdad que no? También debe haber conversión, ¿verdad que sí? También debe haber arrepentimiento, también hay perdón, también hay reconciliación, también se nos pide penitencia. ¿Comprenden? El sacramento de penitencia. Los dos más conocidos es sacramento de la confesión o sacramento de penitencia. Pero otra vez, uno de esos nombres no define en su totalidad lo que es ese sacramento. Es todo ello lo que acabamos de decir. Cada uno de estos: penitencia, conversión, es confesión, es perdón y es reconciliación. ¿Y cuándo ocurre la reconciliación con Dios? Ocurre primeramente en el bautismo. Cuando somos bautizados, somos tú y yo reconciliados con el Señor, porque el bautismo borra, ¿verdad?, el pecado original, que habló la hermana hace rato, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva, del que tú y yo compartimos
se perdona, ¿verdad? Con el sacramento del bautismo. En el bautismo somos reconciliados con Dios. Nuestra primera conversión ocurre en el bautismo. Entonces hay dos conversiones en la vida del cristiano. La primera conversión ocurre en nuestro bautismo. Somos convertidos y reconciliados con Dios. En la iglesia, ¿verdad? En la iglesia cristiana primitiva, el bautismo se celebraba generalmente en la personas adultas, ¿verdad? Era lo más común, las personas adultas. Entonces, personas adultas, cuando se bautizaban, se les perdonaba, ¿verdad? El pecado original y todos sus pecados personales. No tenían que confesarse, ¿okay? La confesión viene después del bautismo. ¿Entienden? Aún ahora todavía, en la vigilia pascual, ¿verdad? A veces tenemos adultos que son bautizados. Ellos no confiesan sus pecados personales antes de ser bautizados, porque ellos son perdonados por medio del sacramento del bautismo. Es los pecados que cometemos después del sacramento del bautismo los que vienen entonces nosotros a confesarlos por el sacramento de la confesión o reconciliación. ¿Comprenden? Hay dos confesiones, dos conversiones, otra vez, en el bautismo y una conversión continua. Y porque Jesús nos llama a la conversión, es una llamada de Dios, que especialmente la cuaresma. La cuaresma es un tiempo especial ¿de qué? De conversión, ¿verdad? Que es lo que llama el Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido, dice Jesús, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que escuchamos el miércoles de ceniza. ¿Acaso no? ¿Verdad? Convertirnos y creer en el Evangelio. La conversión es el centro, la base, el fundamento, el propósito de la cuaresma. Pero para que ocurra la conversión, ¿verdad? Hay que haber otros pasos que tenemos que tomar. Entre ellos está la confesión de los pecados, ¿verdad? En ellos está el sacrificio, ¿verdad? En ello está lo que la iglesia nos manda a hacer, ¿verdad? El ayuno, la limosna, la abstinencia, la oración. ¿Para qué sirven estos? Estos sirven ¿para qué? Para nuestra conversión. El propósito de la cuaresma es la conversión, volverse a Dios. ¿Ok? Volverse a Dios. La segunda conversión entonces es una tarea, dice el catecismo, ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores. Siendo así la iglesia santa, ¿verdad? Nos invita a la conversión a ser santos. Y no es solamente la conversión que Dios nos invita a reconocer, que no es solamente un movimiento o una opción o un acto del ser humano. No es solamente humano, sino hay que esperar la gracia de Dios, porque el Señor nos invita, ¿verdad? ¿A qué? A la conversión. El movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia de Dios, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Y eso es lo importante. Un corazón contrito que siente el dolor del pecado, ¿verdad? Llega a la conversión cuando Dios lo llama a la conversión. Cuando Dios le da la gracia para convertirse. No podemos llegar a la conversión simplemente por tu propia decisión humana. La conversión es dar esa vuelta total a Dios, ¿verdad? Lo importante recordar es, todo es obra de ¿quién? De Dios. Todo es obra de Dios. El arrepentimiento, ¿verdad? El dolor por el pecado, la conversión, todos los pasos que tomamos es una invitación y un llamado de Dios. Es realmente una vocación, es un llamado de Dios. Dios te llama a ti a arrepentirte de tus pecados, a doler por tus pecados, a confesar tus pecados, a convertir tu vida,
¿verdad?, a hacer penitencia, a hacer todo lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que llegues a convertirte en lo que Cristo nos llama. San Ambrosio habla de las dos conversiones. Dice, en la iglesia existen el agua y las lágrimas. Las dos conversiones: el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, ¿verdad? Entonces existe una conversión primera en nosotros en el día que fuimos bautizados. La segunda conversión es la que va ocurriendo continuamente por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Dice agua y lágrimas, ¿verdad? El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, de saber, ¿verdad?, que estamos llorando. ¿Por qué? Por nuestros pecados que hemos cometido. Y debe haber primeramente una penitencia interior. Conversión del corazón primeramente se manifiesta en las obras penitenciales. Y esto es lo que debemos quizás reconocer nosotros en la Cuaresma. La conversión a la penitencia no mira en primer lugar las obras exteriores, sino que los ayunos y las mortificaciones, sino la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. ¿Qué quiere decir eso? El catecismo quiere decir que nuestras obras de penitencia, ¿verdad?, especialmente durante la Cuaresma, ayuno, abstinencia, limosna, oración o cualquier otro sacrificio, estas deben ser manifestaciones de que ya existe una conversión en el corazón. ¿Comprenden? No puede haber, porque entonces si comenzamos con mostrar, ¿verdad?, estas obras de ayuno, de oración y de limosna, sin tener una conversión en el corazón, estamos siendo ¿qué? Hipócritas, como dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad que sí? Dice por eso Jesús, ¿verdad? Cuando tú ores, no ores como los paganos, ¿verdad?, que piensan que por más hablar, ¿verdad?, ya están ellos, ¿verdad?, orando, ¿verdad?, en público. No, cuando tú ores, ¿qué es lo que debes de hacer? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y Él que ve lo secreto te recompensará. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que literalmente hay que entrar en un cuarto y cerrar la puerta. No, sino que debe haber una conversión dentro de ti. Una conversión sincera. La oración debe ser la expresión de que ya hay una conversión en ti. ¿Comprenden? Eso no puede ser que estamos haciendo, porque si hacemos obras, si oramos sin haber una conversión, entonces es una oración hipócrita. No sirve para nada. Cuando des limosna, dice Jesús, que no sepa tu mano, la izquierda lo que hace la derecha, ¿verdad? Que en una mano no sepa lo que hace la otra. Dice, ¿por qué? Porque entonces no hay una conversión en tu corazón. ¿Lo estás haciendo para qué? Para vanagloriarte, ¿verdad? Solamente. No hay una conversión en ti. Y lo mismo ocurre con el ayuno. Cuando ayunes, dice el Señor, ¿verdad?, ¿qué es lo que debes hacer? No pongas cara triste, ¿verdad?, como lo hacen los hipócritas, ¿verdad?, que piensan que porque están tristes van a mostrar, ¿verdad?, su ayuno. No. Tú dice perfume, lávate la cabeza, ¿verdad? Lávate la cara y perfúmate la cabeza. Que nadie sepa que estás ayunando. Porque el ayuno exterior, ¿verdad?, no es para que te alaben, sino es la expresión de que ya existe una conversión interior. Entonces la pregunta que debemos hacernos tú y yo, ¿verdad?, el ayuno, la oración, la limosna, el sacrificio que practicamos en la Cuaresma, o que hemos venido practicando, ¿son cosas hipócritas que estamos haciendo? ¿O de verdad hay una conversión en mi corazón? Yo no sé. Debemos preguntarnos nosotros. Si no hay una conversión realmente en mi corazón, entonces todo esto que estamos haciendo, ¿verdad?, no vale de nada. No vale de nada.
La conversión debe estar en nuestro interior. ¿Qué es la penitencia interior? ¿Qué es la conversión interior? El catecismo dice: la penitencia interior es una reorientación radical es completa, de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Es una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Debemos tener una repugnancia a las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables, que los padres llamaron aflicción del espíritu o arrepentimiento del corazón. ¿Entienden? Eso es la penitencia interior, esa es la conversión, es una reorientación radical de nuestra vida, un retorno, una conversión completa y radical hacia Dios. Y es tener una repugnancia al pecado, ¿verdad? Es romper nuestra conexión con el pecado, reconociendo, ¿verdad?, que debemos cambiar de vida, pero simplemente sabemos que por nuestra propia fuerza humana no es posible, sino que necesitamos la gracia ¿de quién? De Dios, la gracia de Dios. Es muy importante eso. Todo es obra de Dios. La conversión es primeramente una obra ¿de quién? De Dios. Es de la gracia de Dios. El libro de Lamentaciones dice: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. ¿Quién nos va a convertir? Dios. No voy a convertirme yo no voy a convertir solo. El Señor es que me va a convertir a mí, pero tengo que estar dispuesto a decir sí a ese llamado que Dios me hace cuando Él me llama a la conversión. Es responder sí a ese llamado, como lo hace María, ¿verdad? Cuando la llama a ser la madre del Hijo de Dios, que dice ella: hágase en mí según tu palabra. Cuando llama a José, cuando llama a los profetas, cuando llama en el Antiguo Testamento a todos esos patriarcas, ¿verdad? Abraham, a Moisés, cuando los llama Dios, ellos responden sí al Señor. Y en nuestra vida cotidiana, el Señor constantemente nos llama a la conversión, ¿verdad? Pero muchas veces decimos no a la conversión. ¿Por qué? Porque sabemos que la conversión quiere decir ruptura totalmente con el pecado. Tengo que dejar todo. No es una conversión a medias. No es, ok, Señor, ¿verdad? Un poquito voy a convertirme solamente, ¿verdad? No, es una conversión completa, total. San Agustín decía, no me acuerdo la frase exacta, quizá la hermana se puede acordar, conviérteme, Señor, pero todavía no, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Saber eso, ¿verdad? Pedir al Señor una conversión, pero todavía no, todavía quiero vivir en el pecado. Y muchas veces vivimos nosotros así, de esa manera. Las diversas formas de penitencia en la vida cristiana. ¿Qué es la penitencia? Las más conocidas y que nos pide la iglesia practicar en la Cuaresma es el ayuno, la oración y la limosna, ¿verdad? El ayuno, la oración y la limosna. Y esas tres penitencias, ¿cuál es la palabra? Vuelven a hacer otra vez a hacer otra vez justo y bueno lo que hemos roto con tres personas: con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Son las relaciones que se rompen a causa del pecado. Estas tres penitencias vuelven a arreglar esas relaciones que se han roto. El ayuno es la relación que he roto ¿con quién? Conmigo mismo, ¿ok? El ayuno. La oración arregla
¿verdad? La relación que yo he roto ¿con quién? Con Dios. Y la limosna arregla la relación que yo he roto con el hermano. ¿Ok? Hay un propósito para estas penitencias. No es porque alguien se las inventó, ¿verdad? Pero cada una de ellas va arreglando las relaciones que yo he roto con el pecado. Al yo practicar la oración, el ayuno y la limosna, estoy entonces yo, ¿verdad? Arreglando, reconciliándome con Dios, conmigo mismo y con mis hermanos. Porque el pecado, obviamente, ¿verdad?, rompe esa relación. ¿Acaso no? La hermana hablaba de ello, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado, ¿verdad?, y decimos, nadie me ve, ¿verdad? Estoy rompiendo mi relación ¿con quién? Con Dios, pero también conmigo mismo, ¿verdad que sí? Conmigo mismo, en mi espíritu, ¿verdad? En mi ser. Soy un hijo de Dios y he sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, también yo mismo me hago daño. Y mucha gente no piensa en eso, ¿verdad que sí? Si yo cometo este pecado, es conmigo mismo, es yo solo, nadie me ve. ¿A quién le estoy haciendo daño? Le estoy haciendo daño a Dios y haciendo daño a mí mismo. Hablaba la hermana acerca de la pornografía. Y es lo que hace la pornografía. La pornografía es ese pecado que nos hace daños a nosotros mismos, ¿verdad? Daña mi mente, mi espíritu, ¿verdad? Y mi relación con Dios. Nadie me ve, no le hago daño a nadie. Y eso es lo que quiere enseñarnos, ¿verdad? Muchas veces la excusa, ¿verdad?, que muchos usan, ¿verdad?, para poder induljarse en eso, ¿verdad? En la pornografía o en cualquier pecado que es privado, ¿verdad? Que no envuelva a otra persona, ¿verdad? Pensamos, no le hago daño a nadie. No es verdad. Me estoy haciendo daño a mí mismo y daño también en mi relación con mi Dios. Por eso es que la Eucaristía y la confesión son importantes, porque la Eucaristía es el alimento y la penitencia son los alimentos que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos perseverar en la conversión continua, ¿verdad?, en nuestras vidas. Siempre tenemos necesidad de ir convirtiéndonos cada día. Nunca vamos a terminar de estar convertidos totalmente al Señor, ¿verdad? Siempre hay algo. ¿Acaso nos damos cuenta de eso nosotros, verdad? A veces estamos orando o leemos la palabra de las Sagradas Escrituras o escuchamos una charla o alguien nos dice o lo que sea, algo pasa y nos recordamos de un pecado que nunca habíamos pensado antes, ¿verdad que sí? O algo que pasó en mi niñez hace tiempo, ¿verdad? Y me recuerdo, esto fue un pecado que yo no recordaba, ¿verdad? Estaba en la oscuridad y Dios lo ha puesto a la luz. ¿Para qué? Porque hay una conversión continua en mi vida. Siempre vamos a encontrar algo de lo que debemos arrepentirnos, de lo que debemos confesar, por lo cual debemos hacer penitencia, ¿verdad? Constantemente, continuamente. No es una confesión y se acabó. Y muchas personas viven una vida así, ¿verdad? De confesarse solamente una vez cada 15, 20 años. Y es increíble vivir una vida así, sin confesarse. Porque eso lo que hace eso es, ¿verdad?, que vamos escondiendo, ¿verdad?, y enterrando, ¿verdad?, pecados. Vamos enterrando por tiempo, que se van olvidando. Y entonces es más difícil poder sacarlos a la luz, desenterrarlos. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Y por ello es que es importante confesarnos siempre seguidos. El proceso de la conversión y la penitencia se ve más perfectamente en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad que sí? La parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo que comete un pecado en contra de su padre, ¿verdad? Se lleva su herencia, ¿verdad? Después se gasta todo y está después ya en desesperación, en pobreza total, se arrepiente, ¿verdad?, de lo que ha hecho y regresa a la casa de su padre. Su padre le perdona, le pone el anillo, los zapatos, la capa, todo lo que es de recibirlo como un hijo de Dios, como un hijo del Padre, ¿verdad? Y comienza la fiesta.
Pero eso ocurre en nuestras vidas diarias, o debe ocurrir en nuestras vidas constantemente. Nunca dejamos de llegar a la conversión. Y es en esto que Dios, sabemos, nos reconcilia con la iglesia, porque todo pecado es un pecado contra Dios, contra uno mismo y contra nuestros hermanos. Y debemos reconocer eso también. Aún el pecado, por más secreto, por más privado que sea, siempre afecta a los demás. Porque somos la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro sufre, si un miembro está enfermo, si un miembro no puede funcionar correctamente, el cuerpo completo sufre. El cuerpo completo sufre. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que tengo que ver yo mi pecado privado, personal, con los demás. Pero recuerden, somos el cuerpo de Cristo. Estamos todos unidos, ¿verdad? Y si un miembro, otra vez, del cuerpo sufre, todos sufren. Si está enfermo, todos son afectados también por ello. Y ahora vamos a hablar de los pasos para una buena confesión. Y esto es lo práctico ahora. Debe haber primero, para hacer una confesión correcta, ¿ok?, una confesión perfecta, debe haber 4 pasos. Número 1, contrición. ¿Ok? Debe haber contrición. ¿Qué es la contrición? La contrición es el dolor del alma o una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. ¿Ok? So, detestar el pecado, tener dolor del alma y tener una resolución de no volver a pecar. Esa es la contrición. Hay una contrición perfecta y contrición imperfecta. La contrición perfecta es la contrición que nace por amor a Dios. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo reconozco mi pecado, ¿verdad?, y por amor a Dios me arrepiento de él, porque amo a Dios. Es una contrición perfecta. ¿Ok? Y la contrición perfecta es necesaria para poder ser perdonados los pecados veniales. Por ejemplo, lo que dice la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos a la misa, comenzamos la misa haciendo el acto de contrición. Y lo hacemos, o debemos hacerlo, por amor ¿a quién? A Dios. Por amor a Dios. Entonces, si lo hacemos por amor a Dios, para no ofender a Dios, ¿verdad?, por dolor de que hemos ofendido a Dios, porque sabemos que Dios me ama y mi respuesta de amor hacia Dios debe ser obediencia a Él, entonces es una contrición perfecta y mis pecados veniales quedan perdonados. Cuando uso el agua bendita, ¿verdad?, y tengo contrición perfecta, mis pecados quedan perdonados. Con la celebración de la misa, mis pecados veniales quedan perdonados. Hay una que se llama contrición imperfecta, y eso es cuando el dolor al pecado es por miedo a la condena, por miedo al infierno. Entonces, por el miedo, es una contrición imperfecta. Y esa contrición imperfecta es cuando, otra vez, cuando las penas, sabemos que yo hice algo malo y hay consecuencias a mis pecados. ¿Entiende? Por ejemplo, yo, no sé, un criminal, por ejemplo, comete un crimen, ¿verdad? Y tiene miedo porque sabe que hay consecuencias para que lo anda buscando la policía. ¿Ok? So, ahora está arrepentido. ¿Por qué? Porque sabe que va a ir a la cárcel. Pero si la policía no lo busca y no hay una posibilidad de ir a la cárcel, entonces no se siente arrepentido. Esa es un arrepentimiento, una contrición imperfecta. ¿Entienden más o menos? ¿Verdad? Pero si comete un pecado
Y no es por miedo al infierno, porque sé que me lo merezco por cometer un pecado. Si tengo una contrición de ese pecado por amor a Dios, simplemente perfecto, porque amo a Dios, entonces una contrición perfecta. ¿Entienden la diferencia entre las dos? Entonces debe haber en nosotros una contrición para poder hacer una confesión buena, y para que Dios nos perdone debe haber una contrición en mi corazón. Debo yo tener una contrición en mi corazón de eso. Otra vez, pecados veniales son perdonados cuando hay una contrición perfecta. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que confesar pecados veniales, sí o no? No. Debemos hacerlo, pero no es obligatorio. ¿Ok? No es obligatorio confesar pecados veniales si es que hay una contrición perfecta, ¿verdad?, en mi corazón de esos pecados veniales. Los pecados que sí se deben confesar son los pecados mortales. ¿Entienden? Pero también debe haber una contrición perfecta para los pecados mortales también. ¿Entienden? Son los veniales, con que haya una contrición perfecta, no se confiesan. ¿Ok? Con la celebración de la Santa Misa, con una oración, con una penitencia que yo haga propio, con esos pecados quedan perdonados. Mas los mortales deben ser siempre confesados. El segundo paso que debe haber, que debo tomar para que haga una confesión bien, debe ser la confesión de los pecados. Debo decir mis pecados, ¿verdad?, a el sacerdote. Simplemente así. No podemos decir, ¿verdad?, como creen nuestros hermanos protestantes, ¿verdad?, que solamente si yo confieso mis pecados, ¿verdad?, a Dios, ya quedan perdonados. No, pecados mortales, eso ocurre con los pecados veniales, pero con los pecados mortales debo confesarlos a un sacerdote. Y esto es algo un poquito de historia acerca de la penitencia, de los pecados. Al confesar los pecados se nos da una penitencia, ¿verdad que sí? Antes, en la iglesia cristiana primitiva, cuando alguien cometía un pecado, ¿verdad?, y si era un pecado grave, ¿verdad?, o mortal, por ejemplo la infidelidad o un crimen o algo así, entonces la persona tenía que confesarlos públicamente. Tenía que venir frente a la iglesia, ¿verdad?, y confesar el pecado. Yo cometí una infidelidad, ¿verdad?, y tantas veces o lo que sea, y estoy arrepentido. Entonces la iglesia le daba una penitencia, y muchas veces esa penitencia podía durar años para cumplir esa penitencia, y esa persona no era recibida en la iglesia hasta que cumpliera esa penitencia. Y lo que a veces hacían era, tenía que venir a la iglesia y pararse en la entrada de la iglesia, ¿verdad?, y estar ahí de pie, y esa era su penitencia, ¿verdad?, parado ahí de pie frente a la entrada de la iglesia, mientras los demás entraban a la iglesia, y darse cuenta, este pecador que cometió este pecado, ¿verdad?, y está haciendo penitencia. Y a veces pasaban años haciendo eso, ¿verdad?, y no eran recibidos inmediatamente. ¿Qué pasa? Históricamente comienza a faltar sacerdotes, ¿verdad? Entonces los monjes irlandeses comienzan a salir a misionar. Cuando salen a misionar, van de un pueblo a otro. Entonces ya no es posible, ¿verdad?, cuando ya no hay un sacerdote en una parroquia, ¿verdad?, que pueda darte a ti una penitencia. Ok, tu penitencia va a ser un año de penitencia por el pecado que has cometido, ¿verdad? Entonces hay misioneros, y el misionero viene, se queda unas semanas, unos meses, y tiene que continuar su misión. Entonces, por eso es que comienza la práctica de dar una penitencia más corta, ¿verdad?, de confesar ahora sus pecados, ya no públicamente, sino en privado con el sacerdote,
Y después de confesar su pecado con el sacerdote, entonces le daba una penitencia corta, donde sabía que podía cumplir esa penitencia en un corto tiempo. ¿Ok? Y ahí comienza la práctica entonces de confesar los pecados en privado y tener una penitencia corta. Ya no esas penitencias que a veces duraban años, o penitencias públicas, ¿verdad? Para que otros vieran. Porque obviamente el entendimiento era, y este entendimiento es, de que un pecado de un individuo afecta a la comunidad completa. Entonces, ¿verdad? Entonces por eso eran esas penitencias públicas y esa confesión pública, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar de que tu pecado ha afectado a la iglesia completa. A todos nosotros nos afecta. Por eso debes confesarlo públicamente y debe ser tu penitencia públicamente hasta que quedes perdonado. Entonces eres recibido otra vez en la iglesia. Gracias a Dios que ya no tenemos, imagínense cuántos años ninguno de nosotros estuviera en la iglesia, ¿verdad que no? Todos estuviéramos en la puerta esperando, ¿verdad? Poder entrar. No habría nadie dentro de la iglesia. Si fuera así todavía, gracias a Dios que no es así. Pero pecados como la infidelidad o cualquier crimen, un robo, por ejemplo, era un pecado. Cualquiera de los 10 mandamientos es un pecado mortal. Cualquier mandamiento, ¿verdad? Que la persona fallara en esos 10 mandamientos era un pecado mortal y tenía que confesarlo públicamente y tenía que hacer una penitencia pública también. El próximo paso es la satisfacción de nuestros pecados. Porque obviamente la confesión perdona el pecado, ¿verdad que sí? Borra el pecado. Pero de todas maneras, tenemos que expiar por nuestros pecados, satisfacer nuestros pecados, hacer penitencia por nuestros pecados. Por eso, por ejemplo, una penitencia, o debemos hacer nosotros, si cometemos un pecado, es restituir, ¿verdad? Por ese pecado. Si dijimos, por ejemplo, algo en contra de un hermano que fue una mentira, una calumnia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arreglar eso, ¿verdad que sí? Ir a pedir perdón al hermano. Si robé a alguien, ¿verdad? Hay que devolver lo que he robado, ¿verdad? Debemos restituir, porque aunque la confesión perdona los pecados, ¿verdad? La culpa de ellos todavía continúa en nosotros, ¿entienden? Debemos hacer satisfacción por ellos y por eso es la penitencia. Y a veces confesamos un pecado, nos perdonan, una Dios te salve María y pensamos que ya se acabó. No, hay que ofrecer sacrificios por ese pecado, hacer satisfacción por ese pecado para que el Señor nos perdone, ¿verdad? Siempre conscientes obviamente que Cristo Jesús por su sangre ya ha satisfacido, ya ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad que sí? Ya ha hecho todo, pero nosotros lo hacemos a imitación de Cristo Jesús que muere por nosotros en la cruz. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros en la confesión? Y es importante, algo práctico. Nuestra confesión debe ser, otra vez, ¿verdad? Debe haber contrición, ¿verdad que sí? Contrición. Debe hacer un examen de conciencia. Debemos confesar los pecados y hacer satisfacción por ellos. ¿Comprenden? Es simple, ¿verdad que sí? Pero a veces nos olvida hacer satisfacción por nuestros pecados. La confesión prácticamente, pongan atención, debe ser clara, concreta, concisa y completa. ¿Okay? ¿Qué es lo que no debo hacer en una confesión? Número 1, no confesar los pecados de los demás. No confesar los pecados de los demás. ¿Y cuántos, verdad, vamos a la confesión y decimos, mi hijo hizo esto, mi hija hizo el otro, verdad, lo que sea? No confiesen los pecados de los demás. Ellos tienen que responder por sus propios pecados. ¿Entienden? No confesar los pecados de los demás. Número 2, no pedir consejos en la confesión. No es dirección espiritual. Si tienen una pregunta, una cuestión, ¿verdad? Algo, hay que hacerlo fuera de la confesión. La confesión es, ¿verdad? El sacramento es para confesar, para decir nuestros pecados, simplemente. Tengo una pregunta de mi familia, de lo que está pasando en mi vida, lo que sea, muy bien.
vamos a hacerlo en dirección espiritual, fuera de la confesión, ¿ok? Fuera de la confesión, porque en la confesión existe el sello de la confesión, que es lo que usted dice al sacerdote, ¿verdad? El sacerdote no puede decir absolutamente nada de lo que usted dijo en ese confesionario. El sacerdote no puede usar lo que usted dijo en el confesionario para actuar. El sacerdote no puede decir ni tan siquiera que usted se fue a confesar. ¿Entienden? Eso es, y no hay excepción a ello. No hay excepción a ello. Muchos sacerdotes, cuando hay persecución, ¿verdad? Lo que hacían muchas veces, ¿verdad? Era que fueran a escuchar las confesiones de los presos, ¿verdad? Y después querían sacarle la confesión, ¿verdad?, al sacerdote. Pero muchos tuvieron que ir a la tortura y a la muerte por ello. Porque no importa lo que la persona diga en ese confesionario, se queda totalmente sellado, ¿verdad? Es totalmente un secreto total. El sacerdote que divulgue un pecado es excomunicado automáticamente, fuera, se acabó. No puede un sacerdote descubrir el pecado de una persona. ¿Okay? Es una pena muy severa para el sacerdote que divulgue o que diga o que descubra el pecado de alguna persona. Y es importante reconocerlo. Por eso es que no es bueno entonces hacer una dirección espiritual dentro de la confesión, ¿verdad? Porque entonces una dirección espiritual envuelve a otras personas, ¿verdad que sí? Cuando tengo una pregunta, una cuestión, es porque envuelve a otras personas. Entonces una dirección espiritual que envuelve a otras personas hay que hacerlo fuera de la confesión, porque entonces el sacerdote no puede actuar en lo que usted le acaba de decir dentro de la confesión. ¿Okay? Muchas personas dicen: padre, ¿se acuerda que yo le dije? No le recuerdo. El padre no se acuerda y no sabe quién eres, ¿verdad? No digan: oh padre, que le dije la semana pasada o el mes pasado. Absolutamente que no. Aunque el sacerdote sepa en su conciencia o reconozca la voz o lo que sea, no puede decir: oh sí, hijo, hija, sí, yo sé que me dijiste. No sé nada, absolutamente nada de lo que tú dijiste o no dijiste en tu última confesión. Absolutamente, no hay continuación. No podemos confesarnos continuamente, ¿no?, con el Padre, como decir, ¿verdad? Hoy cometí, mañana voy a confesarme, le dije al Padre que cometí no, ¿ok? Usted va, se confiesa, quedan borrados sus pecados, va usted otra vez de nuevo, ¿verdad? Pero no va a una confesión continua. Esa es dirección espiritual, ¿verdad? Podemos hablar de pecados dentro de la dirección espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un problema con la infidelidad dentro de la dirección espiritual, y vamos a trabajar en eso, vamos a hablar de eso, ¿verdad? De la infidelidad, de tu infidelidad dentro de la dirección espiritual, y podemos discutir y podemos hablar eso, no dentro de la confesión. De la que usted dice: yo cometí una infidelidad, estás arrepentido, hay contrición en tu corazón de esto, no vas a volver a hacerlo. Ok, muy bien, queda perdonado, ya se acabó. Pero no vamos a hablar de que afecta esto, afecta a tu pareja, a tus hijos, no, eso ya no tiene nada que ver con la confesión. Eso es dirección espiritual. ¿Está claro con eso? ¿Ok? No pedir consejos no es dirección espiritual. Tercero, no predicar en la confesión. La confesión debe ser clara, concreta, concisa y completa. ¿Ok? Muchas veces podemos entrar y estar predicando a uno mismo. Hacemos un comentario de los pecados. No es necesario hacer comentario de nuestros pecados y decir, no sé, ¿verdad? Comenzamos con una prédica, ¿verdad? De que yo sé que he cometido un pecado y que esto es malo y que espero que el Señor sé que es misericordioso y compasivo. Yo lo sé, por eso estás aquí, ¿entiendes? ¿Me estás predicando a mí o me estás predicando a ti mismo? La confesión no es el momento de predicar, ¿verdad? O dar comentario de los pecados. Debe ser clara, concreta, concisa y completa. Padre, ¿verdad? Yo cometí tal y tal pecado, ¿verdad? Fui infiel a mi esposa, ¿verdad? Tantas veces. Ya, se acabó. ¿Ok? Dije mentiras, ¿verdad? Robé, no sé, lo que sea. Pero ya, nada más decir el pecado, nada más. No autoalabarse en la confesión, ¿verdad?
Padre, yo, no sé, Padre, yo rezo el rosario todos los días, yo hago eso, yo hago lo otro. Ok. ¿Usted vino a hacer aquí a presumir o a hacer qué? No, esta es la confesión. Usted va a confesar su pecado solamente, ¿ok? No autoalabarse. Es una manera como de disminuir el peso del pecado, ¿verdad? Sí cometiste pecado, pero soy una persona buena. ¿Entienden? Y eso es lo que a veces hacemos, ¿verdad que sí? Con esto, cuando voy a decirme todo lo que hago. Número 5, no buscar excusas, ¿verdad? No buscar excusas. Cuando yo cometí este pecado y este fue y ya se acabó. No decir, pero esto o el otro, ¿ok? Sí ser concisos de decir, por ejemplo, ¿verdad? No sé, cometí el pecado de la, no sé, de la infidelidad, ¿verdad? Pero la persona con la que estuve o lo que sea, ¿verdad? Me acosa, ¿verdad? Y yo he caído en el pecado. Ok, eso está bien, ¿verdad? Porque eso te da a saber que fuiste acosado o lo que sea, que realmente no es culpa tuya completa. Que den una definición de lo que, o una explicación que describa el pecado está bien, pero no decir una explicación de no sé de qué, ¿ok? O excusas de lo que sea. No decir, Padre, a veces muchas personas entran, Padre, yo no tengo pecados, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene? Es a la confesión, ¿verdad? Padre, deme una bendición. No, esta no es una bendición. Esto es para confesar pecados. Es un sacramento de confesar pecados. No quejarse. No quejarse, ¿ok? Del dolor de las rodillas o de la cabeza o lo que sea. Porque, no sé por qué, pero no hacer eso. No hay que quejarse de sus dolores. Y quizás hay que ver por qué, yo no sé por qué, pero por qué se queja la persona. Quizás para buscar la simpatía del sacerdote, no sé, para que me perdone. Porque entonces estoy entrando de que, ok, ¿verdad? Como soy así o tengo este dolor, quizás Dios va a ser más misericordioso conmigo. No, Dios es misericordioso contigo porque Dios te ama. Y se acabó, ¿verdad? No porque tengas dolores de lo que sea. No contar cuentos o historias en la confesión, ¿verdad? Donde van y se van y que esto, que en mi país, que en el otro, que... No. Es clara, concreta, concisa y completa. Las 4 Cs, ¿verdad? ¿Cómo se confiesa uno? Otra vez, entrar al confesionario, prácticamente entra al confesionario y diga, ¿verdad? Diga algo, porque a veces entran, ¿verdad? Y no dicen nada. Y uno que está esperando que si hay alguien o no alguien, no sé. Y especialmente cuando es en inglés o en español, ¿verdad? Digan Padre en español o Padre en inglés, ¿verdad? Digan o lo que sea, porque a veces lo que digo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Y no escucho nada. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima y nada. ¿En inglés? ¿En English? Yes. Ok, bueno, decirlo, porque si no entiendes, decir, ¿verdad? Por eso es importante cuando ustedes entren al confesionario decir Ave María Purísima, ¿verdad? Y el sacerdote responde, sin pecado concebida. O decir en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ustedes comiencen el rito del sacramento. Que se van a confesar son ustedes, ¿verdad que sí? Al entrar, no quedarse callados. Al entrar o digan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ya el sacerdote sabe que hay alguien ahí para confesarse. O pueden decir Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Entienden? Alertar al sacerdote que hay alguien ahí, ¿para qué? Para confesarse. Vamos a decir Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, hace 2 semanas desde mi última confesión. Estos son mis pecados. Y ya. Okay. Y decir sus pecados, enumerar sus pecados. Y es importante también enumerar los pecados, ¿verdad? He robado, hace 2 semanas, 2 semanas, robé 2 veces, ¿okay? O robé 3 veces, o lo que sea. Si te confesaste hace 2 semanas, ¿verdad? Y en 2 semanas has robado 20 veces, es un problema.
¿Entienden? Por eso decimos el tiempo de la última confesión, ¿verdad? O si vas a robé por ejemplo 20 veces, pero esto no lo confesé la vez pasada, ¿verdad? Decirle, Padre, me confesé, pero no he confesado este pecado, o me acordé de este pecado que no había confesado. ¿Entienden? Pues entonces el padre piensa, esta persona tiene un gran problema de robar, ¿verdad? En 2 semanas tanto robo, es verdad que es lo que está haciendo. O dicho mentiras, o he calumniado, ¿verdad? Calumniado a un hermano o una hermana, o algo así. Si dice, por ejemplo, hace 10 años desde mi última confesión, eso alerta al sacerdote, al confesor, ¿verdad? De que, vamos a tratar de hacer una confesión más general, ¿verdad? Más concisa, más concreta. Entonces el sacerdote puede hacerte preguntas, ¿verdad? Si dice, hace 10 años que mi última confesión, y dices, ¿verdad? He mentido. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, hay algo más ahí, de 10 años, debe haber más ahí todavía que una mentira, ¿verdad? Entonces el sacerdote puede ayudarte, ¿verdad? Ayudarte a confesarte. También es importante decir en qué estado de vida estoy o llevo, ¿verdad? Padre, soy una persona casada, soy una persona soltera, ¿verdad? Soy, por ejemplo, un sacerdote, soy un sacerdote, ¿verdad? Soy una religiosa, soy religioso. Es importante hacer esa diferencia al confesarse, porque si dice, ¿verdad? Soy, ¿verdad? Una persona casada, ¿verdad? Y he cometido adulterio, ¿verdad? O he sido infiel. Es una cosa a decirlo una persona, por ejemplo, soltera, que tiene un novio, una novia, ¿verdad? Y ha sido infiel. Es diferente, ¿verdad? Uno envuelve un sacramento ya. Un sacramento está ¿verdad? Yendo en contra de un sacramento, y la otra no hay un sacramento. Es pecado, pero es diferente grado, obviamente, ¿verdad? O un sacerdote decir, Padre, he sido infiel, ¿verdad? Si un sacerdote entra y dice, confiesa infidelidad y no dice que es sacerdote o religiosa, ¿entienden? Es diferente a no decir si es o no es sacerdote, ¿verdad? O la mentira o la calumnia, ¿verdad? Obviamente un sacerdote, una religiosa debe ser, ¿verdad? Su vida debe ser más perfecta en cierto sentido, ¿verdad? De un sacerdote que esté calumniando o mintiendo o lo que sea, ¿verdad? Es diferente a una persona, ¿verdad? Laica, en cierto sentido. Se espera más de un sacerdote o de una religiosa, religiosos, ¿verdad? Que de una persona laica en ese sentido. Es importante entonces diferenciar eso. O soy persona separada o viuda, Eso es importante hacer esas diferencias en la confesión.